les comentaba, va a ser de prevención de lesiones en el fútbol base. El objetivo de esta clase, profes, es que aprendan cómo reducir la frecuencia de las lesiones en sus jugadores, así como el impacto de estas lesiones. Es decir, no solo reducir las veces que sus jugadores se lesionan, sino también que cuando se lesionen, estas lesiones sean de menor gravedad y que no impacten tanto en sus jugadores. Entonces, para esto ya vamos a aprender qué ciertas cosas se recomiendan para evitar estas lesiones. Pero antes de eso hay que entender qué sí y qué no es prevención de lesiones. Es muy importante hacer esta diferencia porque muchas veces hay cierta confusión aquí y pensamos que la prevención de lesiones es algo que no es. Entonces, primero vamos a definir esto. ¿Qué no es la prevención de lesiones? La prevención de lesiones, primero, no es la recuperación, ¿sí? No es, ok, tengo un jugador lesionado, ¿qué hago con él? No, eso ya lo vieron en la clase con Sergio, donde hablaron de recuperación de lesiones. El día de hoy vamos a ver prevención, que tampoco es que nunca más se van a lesionar mis jugadores, tampoco nos referimos a eso. La prevención tampoco es una ciencia exacta que va a permitir que sus jugadores nunca más se lesionen. En realidad, lo que sí es la prevención es una herramienta encargada de fortalecer el organismo del futbolista para así evitar que sufra lesiones durante la práctica del fútbol. ¿Qué significa esto? Que la prevención de lesiones nos va a ayudar a hacer que el cuerpo del jugador sufra menores lesiones. Eso es básicamente la función y es lo que vamos a aprender en esta clase. Ahora, para entender cómo prevenir las lesiones, primero hay que entender cómo se generan. Es importante entender de dónde vienen las principales lesiones a nivel fútbol base para así poder entender cómo es que vamos a prevenir estas lesiones. Hay algunos generadores de lesiones en el fútbol, pero hay algunos que son principales en el fútbol base y son los que más se suelen dar en este nivel, en esta categoría. Y es cierto, tal vez algunos de ustedes nunca han visto uno u otro, pero sí se dan dependiendo del lugar, en el contexto en el cual se encuentran. Y por eso es importante mencionarlos acá en esta clase. Uno de los principales generadores de lesiones en el fútbol base son las entradas y caídas. No necesariamente estas entradas y caídas deben ser realizadas con mucha agresividad para que causen una lesión. Normalmente o en ocasiones puede haber una entrada hacia un jugador que sea con muy buena o con intención solamente de recuperar el balón. Sin embargo, esto puede causar una lesión. Pero en ocasiones o la mayoría de veces cuando se va con agresividad sí podemos lastimar al jugador rival. Y esta es una de las causas de lesiones más comunes en el fútbol y puede generar traumatismos directos, es decir, golpes directos o esguinces en el jugador, fracturas, dislocaciones. Todo esto se puede generar por una entrada o una caída brusca del jugador que se dé mientras está entrenando o mientras está jugando. Por eso es importante también hacer entender al jugador de la importancia de, por ejemplo, en los entrenamientos, en no entrarle con agresividad al compañero, incluso en los partidos nunca ir con maldad, siempre ir a quitar el balón fuerte, pero siempre al balón. Es importante para evitar este tipo de lesiones que es muy común en el fútbol base, sobre todo porque los niños aún no tienen suficiente control sobre su cuerpo y tampoco son muy conscientes de qué tan fuerte o qué tan despacio están haciendo ciertas cosas. Otro de los principales generadores de lesiones en el fútbol base son las frenadas bruscas. Las frenadas bruscas pueden elevar mucho la presión intramuscular que hay en el jugador y esto hace que el músculo no pueda soportar esta presión y por lo tanto se lesione. Estas frenadas suelen generar roturas fibrilares o desgarros musculares. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, nuestro jugador está corriendo en determinada dirección, nuestro niño o niña, y de repente quiere hacer un cambio de dirección mientras está corriendo y como ha trabajado muy fuerte o de repente no ha calentado bien o de repente no está lo suficientemente entrenado, se lesiona. Se lesiona porque el músculo no puede soportar la presión que se hace al momento de hacer la frenada. Y ese también es otro de los principales generadores de lesiones en el fútbol base. Otro de los principales generadores de lesiones que tenemos en el fútbol base es la sobrecarga del entrenamiento. Ya hemos visto
En algunas clases incluso hemos profundizado sobre este tema de la carga del entrenamiento, qué se debería entrenar dependiendo de la edad. Y es muy importante a nivel fútbol base porque si no tenemos una correcta carga del entrenamiento sobre nuestros jugadores, finalmente lo que vamos a terminar haciendo es lesionándolos por esta sobrecarga, por este entrenamiento excesivo que van a tener. Entonces, estas sobrecargas de entrenamiento, al no permitirle al jugador recuperarse correctamente, y hablo no solamente de recuperación entre entrenamientos, sino también recuperación de una tarea a otra, de un día a otro, de un partido hacia la siguiente sesión de entrenamiento. Si no se le hace una correcta recuperación, no se le permite al jugador descansar correctamente, su musculatura puede lesionarse, debido a que se encontrará fatigada por el esfuerzo excesivo que ha realizado. Acordémonos que en el fútbol base estamos con niños. Es importante darle al músculo del niño el correcto descanso para evitar lesiones y para permitirle que siga desarrollándose correctamente. Otro de los principales generadores de lesiones en el fútbol base es la temperatura. Y aquí vamos a hablar del frío, del calor, porque esto también hace que los jugadores se lesionen. Y ojo, profes, ya hemos visto que es una lesión, que es, digamos, algún impedimento para realizar la práctica del fútbol. Entonces vamos a ver cómo la temperatura genera estos impedimentos. La temperatura. Entrenar con condiciones climatológicas idóneas es muy complicado, muy difícil, por lo que el frío y el calor pueden ocasionar dolencias, ¿no? Porque estamos en diferentes geografías, en diferentes países, en algunos hará más frío, en otros hará más calor, en algunos incluso hasta habrá nieve, en algunos otros países el calor será súper seco, en otros habrá mucha humedad, entonces todo esto va a ser muy diferente, en algunos habrá muchas lluvias, en otros no, y todo esto va a influir en que nuestros jugadores pueden o no lesionarse. Por ejemplo, cuando hay mucho frío, este frío puede cortar el aporte sanguíneo que necesita el músculo, a lo que se le conoce como vasoconstricción, y esto va a favorecer la lesión muscular, ya que el músculo debe recibir sangre para oxigenarse y realizar las acciones. Entonces, cuando hay mucho frío y se corta el aporte sanguíneo a los pies, a las manos, el niño puede terminar lesionándose, porque sus músculos no estarán suficientemente oxigenados. Por eso, si hay mucho frío, es importante hacer un correcto calentamiento, que el niño juegue abrigado, y si ya es demasiado excesivo el frío, pues evitar jugar. Luego, el calor, por ejemplo, en el calor las lesiones pueden producirse por mareos generados debido a la deshidratación excesiva o a causa de la sudoración. Por eso es que vemos que en algunos campeonatos se decide hacer pausas entre los partidos, ¿no? En el primer tiempo una pausa, en el segundo tiempo una pausa, incluso a nivel profesional lo hemos visto en el Mundial, porque justamente este calor excesivo va a terminar causando deshidratación, y la deshidratación inevitablemente llevará a mareos y llevará a malestares al jugador que pueden desencadenar algo mucho peor. Y, por ejemplo, en el tema de la lluvia, esta provoca una mayor fricción en las botas, en los botines, en los chimpunes del jugador, lo que genera una mayor probabilidad de lesión de tobillo y rodilla. Si no tenemos la suficiente estabilidad, finalmente nuestros tobillos y nuestras rodillas, o en este caso el tobillo y la rodilla del jugador, será mucho más fácil que se lesionen. Otro de los principales generadores son estos desequilibrios musculares. Ya hemos visto cómo estos desequilibrios musculares son algo normal del jugador. Incluso hay una pregunta sobre esto en su examen. Y aquí lo importante de entender es que en el entrenamiento específico de los futbolistas se desarrollan más unas fibras musculares que otras fibras musculares. Y en general, en cualquier acción deportiva se activan diferentes cantidades, diferentes porciones del músculo. Y mientras unas se contraen, que son los músculos agonistas, otros se relajan y se estiran, que son los músculos antagonistas. Los músculos agonistas realizan la mayor parte de la fuerza. Los antagonistas acompañan el movimiento y otros ayudan al agonista, que son los sinergistas, que contribuyen a una mayor eficacia del gesto deportivo. Entonces, por ejemplo, queremos que el jugador patee, el músculo principal para realizar el disparo será el cuádriceps, el músculo agonista que se contraerá será el cuádriceps, mientras que el músculo agonista o antagonista, perdón, que acompañará
será el isquiotibial, que está en la parte de atrás del cuádriceps, y el músculo sinergista será, por ejemplo, el gemelo. Entonces, cuando existe mucha diferencia entre la musculatura agonista y antagonista, por ejemplo, cuando el chico tiene más desarrollado el cuádriceps que el isquiotibial, al ser el músculo antagonista, se puede lesionar por no poder soportar la fuerza del primer músculo, que es el cuádriceps, ¿no? Y esto, como ya les comento, se da mucho en estos músculos a nivel cuádriceps e isquiotibiales, porque normalmente cuando entrenamos descuidamos el entrenamiento de isquiotibiales, que son una parte fundamental. Y ya han visto ustedes, cuando hemos visto la parte de fuerza máxima, cómo podemos ir trabajando también esta parte, en qué lugar se encuentra. Es muy importante desarrollar. Y bueno, ahora que ya entendemos cómo se generan las lesiones principalmente en el fútbol base, vamos a pasar ya a entender cómo podemos prevenir estas lesiones a nivel fútbol base, que también termina siendo muy importante, porque si no, de nada vale conocer de dónde vienen las lesiones si finalmente no vamos a entender cómo podemos trabajar para evitar que sucedan en demasía y para que cuando sucedan el impacto que tengan sea menor dentro de nuestros jugadores. Entonces, ¿cómo evitar las lesiones en el fútbol base? Es la pregunta que nos estamos haciendo y que vamos a buscar responder en esta clase. Las lesiones en el fútbol base se evitan principalmente a través de 5 aspectos: la recuperación correcta del jugador, el cuidado correcto del jugador, el utilizar un equipo de protección adecuado al momento de jugar, los entrenamientos guiados y los ejercicios de fortalecimiento. Y ya vamos a ver cómo cada uno de estos aspectos se involucran al momento de evitar lesiones, y vamos a ir revisando incluso material más detallado de esto. Lo primero es la recuperación correcta. Y es muy importante tener claro y nunca olvidarnos que una lesión mal curada siempre va a suponer un riesgo. Una lesión a la cual el doctor o el médico, el fisioterapeuta, quien sea, le dijo, por ejemplo, al jugador: ya sabes qué, necesitas un mes de descanso, toma las pastillas por 20 días, pero no, el jugador tomó una semana, se sintió bien y fue a jugar. Pero a los 3 meses se volvió a lesionar de lo mismo y de una forma mucho más grave. Y es porque una lesión mal curada siempre supone un riesgo. Volver a jugar demasiado pronto, profe, conlleva un gran peligro, que es que el cuerpo aún no sea capaz de sobrellevar el estrés que va a traer consigo el volver a jugar luego de una lesión. El jugador se siente estresado, se siente preocupado, a veces el músculo, claro, no duele, pero aún no está recuperado, fortalecido al 100%. Y todo esto puede generar que el jugador se lesione incluso aún peor. Recuerden, profes, que ningún partido es tan importante, y para tomar la decisión correcta, el futbolista debe trabajar en conjunto con su entrenador y con el médico o fisioterapeuta del club si lo hubiera. Porque recuerden que estamos hablando de fútbol base, profes. En el fútbol base hay que cuidar la integridad del jugador. Por querer ganar un partido, podemos perder tal vez a una gran persona, a un gran jugador, que se termina lesionando de una forma mucho peor. Además, vamos a también trabajar lo que es la falta de cuidado por parte del jugador. ¿Por qué? Porque la falta de cuidado por parte del jugador se refiere principalmente a 3 aspectos: que el jugador no duerme lo suficiente, no se alimenta bien y no se preocupa por su salud. Son 3 aspectos fundamentales que el jugador debe cuidar de sí mismo. Uno como entrenador no debería estar atrás de ellos. Lo que sí deberíamos hacer como entrenadores es hacer interiorizar al jugador todo esto. Esto se conoce también como entrenamiento invisible, que es la parte del entrenamiento en la cual el jugador se va preparando sin la necesidad de estar en un campo, gracias al correcto cuidado que va a tener, a dormir lo suficiente, a alimentarse bien, a preocuparse por su salud. Y aquí nosotros tenemos que convencer al jugador de que hacer esto es lo correcto. Ya aprendieron cómo hacer que el jugador de fútbol base también se alimente mejor ayer en la clase, que se las vamos a pasar grabada, por cierto, junto con todo el material. Entonces, todo esto es importante: ayudar al jugador para que se cuide mejor. Un jugador con sobrepeso será más propenso a lesionarse de los tobillos, de las rodillas. Un jugador que no duerme bien será más propenso a desgarrarse porque el músculo estará más estresado. Un jugador que no se preocupa por su salud, que sale, que no se cuida, inevitablemente terminará lesionado, profes, porque el cuerpo no resiste a tanto. ¿Qué más es importante a este nivel? Es importante utilizar un equipo de protección adecuado, profes. Las canilleras
protegen la parte inferior de las piernas de posibles fracturas óseas durante el entrenamiento y los partidos. Estas deben ajustarse a cada persona en largura y en anchura para cubrir por completo toda la superficie. Su uso se recomienda en todas las tareas de entrenamiento con oposición, ¿sí? Es importante que si vamos a entrenar con nuestros jugadores y va a haber oposición, es decir, van a enfrentarse a compañeros dentro del entrenamiento, es importante que las usen porque pueden generar lesiones. Si todavía van a hacer tareas descontextualizadas donde no habrá oposición, no es necesario desde mi punto de vista. Sé que algunos profes dicen que se los tienen que poner para que se acostumbren, pero personalmente me parece innecesario, profe, ya depende del gusto de cada uno. Ahora, para evitar una torcedura de tobillo, profes, es preciso vendar la zona o colocar una tobillera. Es muy importante aprender a vendar la zona. Hay videos muy sencillos en internet donde puedes aprender a vendar un tobillo. Aquí lo importante es entender que antes de los partidos, los jugadores deberían vendarse. Deberían vendarse ya desde una edad de 12, 13 años, aprender a hacerlos por su cuenta para cuidarse si es que no pueden comprarse una tobillera, porque así evitamos muchos esguinces de tobillo principalmente. Sobre todo cuando los campos no están bien, a veces el jugador con su chimpún puede doblarse el tobillo y siempre una tobillera va a ayudar mucho, profe, mucho, mucho, mucho. En cuanto a los arqueros, recordar siempre que su equipación debe estar acolchada para proteger caderas, codos y hombros. Y bueno, las rodillas durante el entrenamiento, ¿no? Porque ya en el partido, bueno, esto también es gusto de cada arquero, pero por ejemplo, cuando era arquero yo entrenaba con buzo y el buzo tenía rodillera, pero al momento de jugar sí jugaba con short y con medias. Entonces, de esa manera me protegía también, ¿no? Y bueno, siempre las caderas, los codos, los hombros deben estar protegidos. Al menos durante el entrenamiento. Ya en el partido vemos que hay arqueros que juegan con polo manga corta, no pasa nada. Incluso yo también me gustaba jugar así, pero en el entrenamiento y a nivel fútbol base, profes, sí es importante cuidar a los arqueros. Y es necesario también que los jugadores y los porteros lleven los botines adecuados para jugar al fútbol. Pero ahora ustedes me preguntarán, pero Daniel, ¿cuál es el botín adecuado para jugar al fútbol? ¿Hay un botín adecuado? Bueno, va a depender de la superficie sobre la cual nos encontremos. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Respondiendo a la pregunta, ¿qué botines utilizar? Podemos ver que cuando estamos, por ejemplo, en césped sintético, tenemos diversas opciones aquí. Si tenemos un césped sintético de tercera generación que se conocen como campos desgastados, y esto no es un nombre que le haya puesto yo, sino que pueden buscar en internet y verlos. Estos campos de tercera generación desgastados, que normalmente son campos sintéticos que están compactos y secos, con el caucho bien levantado, aquí se recomienda usar chimpunes multiground grass de 22 tacos, ¿sí? Son los más recomendables. Mientras más tacos tengan en este momento, en este tipo de terreno, mejor, porque le dará mayor estabilidad al jugador. Luego, si estamos en campos de tercera generación, pero bien cuidados, ahí sí ya se recomienda un traction artificial grass, que son normalmente los que tienen tacos ovalados, porque este reparte las cargas correctamente. Y siempre es importante ver que los tacos sean de menos de 1 centímetro, porque a veces son muy grandes y esto también puede generar lesiones en el jugador. Por otro lado, si vamos a estar en un campo sintético, cualquiera de segunda generación o de tercera, muy desgastado, aquí vamos o muy bien cuidado debería ser, aquí vamos a usar el Traction Turf o algún similar, cuyo uso está restringido, profes, en la competición, ¿sí? Normalmente estas zapatillas con coquitos, como se le conoce aquí en Perú, no se permiten en la competición, pero sí es importante usarlo en césped sintético cuando entrenamos, cuando son campos de fútbol base sintéticos de segunda generación. Ahora, si vamos a trabajar en césped natural, ¿qué zapatillas se recomiendan? ¿Qué botines se recomiendan? Si estamos en un campo de hierba natural seco, vamos a preferir los tacos redondos de goma, ¿sí? Ahí como vemos en la foto del ejemplo. Sin embargo, si estamos ya en un campo de hierba natural que es más blando, que no es tan seco, que está un poco más cuidado, preferiremos los tacos de aluminio, profe. Y si estamos en un campo de hierba natural entre húmedo y duro, esos que tienen de todo, también se preferirá estos chimpunes que tienen tacos mixtos, que permiten
que el jugador pueda adaptarse mejor a todo tipo de terreno dentro del campo, que es muy importante. Ahora, esto en cuanto a los botines. Ahora, ¿de qué otra forma vamos a prevenir las lesiones en el fútbol base? A través de los entrenamientos guiados. El entrenamiento guiado, profes, quiere decir que nosotros como entrenadores vamos a establecer reglas claras de juego para cada tarea de entrenamiento que le planteemos al jugador. No simplemente vamos a ponerlos a decirles ya haz esto, lo otro y listo, sino que vamos a explicarles lo que deben hacer y vamos a siempre hacer énfasis en evitar la mala leche, como se le conoce, o en evitar la agresividad innecesaria, para así evitar entradas muy bruscas por parte de los jugadores. Recuerda que si se realizan partidos durante el entrenamiento, lo importante o lo recomendable es que siempre haya alguien arbitrando que vele por el cumplimiento de las reglas del fútbol, que es muy importante para evitar también lesiones. Y como ya les comentaba, profes, nuestra labor es concientizar a nuestros jugadores respecto a las lesiones. Si bien es cierto, las lesiones son a veces fortuitas, inevitables y no se puede hacer nada y son producto de la mala suerte, también en muchas ocasiones los jugadores pueden evitar estas lesiones a través de entradas no tan violentas, pero muchas veces nosotros como entrenadores cometemos el pecado o el error de decir, ¿sabes qué? Anda, lesiona a tal jugador. Y eso jamás, profe, jamás podemos mandar a lesionar a otros jugadores. Y este correcto entendimiento del juego fuerte pero no violento va a tener que venir desde el entrenamiento. Y desde el entrenamiento vamos a tener que ir explicándole a nuestros jugadores y concientizándolos de qué tan importante es entrenar y jugar sin violencia. Además, profes, entrando a otro punto, es importante realizar ejercicios de fortalecimiento y aquí vamos a explayarnos un poquito más, ¿ok? En este tema de realizar ejercicios de fortalecimiento, tenemos que entender que el cuerpo tiene sus propios mecanismos de defensa ante las lesiones que se pueden ejecutar para que el jugador sea más resistente a ellas. ¿A qué me refiero? Hay ciertos movimientos que el jugador realiza y que su cuerpo ya sabe cómo realizar y por lo tanto el jugador es más resistente a realizar este movimiento y a lesionarse. Por ejemplo, si el jugador siempre da pase, entonces va a ser menos propenso a lesionarse, por ejemplo, al momento de girar el tobillo para dar un pase. Se lesionará, por ejemplo, si el tobillo se le dobla a un costado, pero no al momento de dar un pase, porque ya tiene trabajado ese aspecto. Entonces, teniendo claro esto, podemos entender que los programas de prevención van a combinar ejercicios de manera estructurada que ayuden a fortalecer esta defensa natural. Por ejemplo, ejercicios que fortalezcan el tobillo, que fortalezcan la rodilla y que fortalezcan sobre todo la musculatura que está en el jugador. Pero recuerden, profes, que de nada vale hacer estos ejercicios de prevención, que ya vamos a ver algunos ejemplos. De nada vale hacer estos ejercicios de prevención si no lo hacemos de manera constante, porque incluso el mejor programa resulta infructuoso si no se realiza regularmente. Lo ideal aquí es incorporar un calentamiento completo para prevenir las lesiones a la rutina habitual del entrenamiento. Es decir, a nuestro entrenamiento le vamos a sumar un calentamiento que sea completo y que nos ayude a prevenir las lesiones. Es la recomendación que les damos desde el instituto. Y uno de los entrenamientos más recomendados es el 11+, que fue desarrollado por investigadores del Centro de Evaluación e Investigación Médica de la FIFA, o el FMARC, como se le conoce por sus siglas en inglés. Entonces, este entrenamiento 11+, ¿cómo se realiza? O este calentamiento 11+ para prevención de lesiones, ¿cómo se realiza? Se realiza en un tiempo de 20 minutos. Vamos a entrar ya al detalle y luego les vamos a enviar las guías y el manual para que las puedan revisar más a profundidad. Entonces, ¿qué dice la FIFA sobre este calentamiento? Es que tienes que ejecutarlo por lo menos 20, o te va a tomar 20 minutos ejecutarlo, y que la recomendación es realizarlo de 1 a 3 veces por semana y al menos una vez antes del partido. Y que si lo haces, está comprobado que va a haber una reducción de lesiones en un 48% dentro de tu equipo, que es bastante importante. Entonces, ¿cómo es este calentamiento 11+ que ha desarrollado la FIFA?
está compuesto de 3 partes. La primera parte son ejercicios de carrera, son para iniciar. La segunda parte son 6 ejercicios que tienen 3 niveles de dificultad. Dependiendo de en qué nivel se encuentra nuestro equipo, iremos trabajando. Y estos ejercicios van a servir para mejorar la fuerza del jugador, para trabajar el equilibrio del jugador, para trabajar el control muscular y la estabilidad del tronco. Aspectos muy importantes que ya hemos visto y que aquí vamos a profundizar. Entonces, estos diferentes niveles de progresión que tiene este calentamiento 11 más, hace que el programa sea más efectivo y que tanto entrenadores como jugadores puedan adaptarlo a sus necesidades. Eso es muy cierto. Y para finalizar, la tercera parte de este calentamiento son también ejercicios de carrera. Ahora, ¿cómo se distribuye el calentamiento? Como les comentaba, la primera parte van a ser 8 minutos de ejercicios de carrera, que como ven aquí se recomienda realizar en esta parte de aquí para ir de frente y regresando. La segunda parte se va a realizar por esta parte de aquí, por ejemplo, del campo, y va a tomar 10 minutos y van a ser ejercicios de fuerza, pliometría y equilibrio. Y la tercera parte van a ser 2 minutos de ejercicios de carrera. Para preparar el terreno para el calentamiento, lo que debemos hacer es colocar 6 conos, platos o lo que queramos en 2 filas paralelas y que cada uno se separe entre 6 metros o 5 metros aproximadamente. Entonces, 2 jugadores empiezan aquí al mismo tiempo en los primeros 2 conos o platos que pongamos y van a correr por el interior de la fila a realizar la ida de cada ejercicio que corresponde en el momento. Y luego van a regresar por la parte exterior. ¿Ok? Y a la vuelta pueden incrementar su velocidad progresivamente según su calentamiento. Es decir, hacen uno, regresan trotando, hacen otro, trote un poco más fuerte, otro, ya están corriendo suave, otro, ya están corriendo un 60, 70%. Para que calienten correctamente. Entonces, ahora sí, vamos a revisar esta guía de la FIFA, profes, para que vean cuáles son los calentamientos de los que aquí nos están hablando. Les voy a compartir ahora la pantalla para que ustedes puedan verlo. Aquí está, profes, la guía 11 más. Esta guía 11 más, como ya les mostraba, como ya les explicaba, perdón, consta de 3 partes. En esta primera parte tenemos 6 ejercicios de velocidad. Correr en línea recta, correr con la cadera hacia afuera, con la cadera hacia adentro, correr en círculos, correr haciendo contacto con el hombro y correr hacia adelante y hacia atrás. Como ven, aquí tienen la explicación exacta de cada uno de estos e incluso vamos a pasarles también la guía de este manual, perdón, el manual de esta guía, porque esta guía tiene un sustento detrás, es un manual como de 50 páginas donde la FIFA te explica cómo realizar a detalle cada uno de estos ejercicios, te explica también cuáles son los principales errores, cómo deberías corregir, y es muy importante que lo lean, por eso se los vamos a proporcionar. Entonces, toda esta primera parte de ejercicios de carrera te va a tomar 8 minutos. Luego va a venir una segunda parte de fuerza, pliometría y equilibrio, que era la que hablábamos, que va a tomar 10 minutos. Y aquí lo importante de esta guía es que nos propone un nivel 1, un nivel 2 y un nivel 3. Entonces, mientras más avanzado esté nuestro equipo, iremos realizando los ejercicios de nivel 1, de nivel 2 o de nivel 3. Como ven, al final, todos aquí tienen un objetivo similar. Por ejemplo, el 7 es similar al 7 nivel 2 y al 7 nivel 3. Lo que va a variar es la dificultad en la realización del ejercicio, que es importante para que el jugador siga desarrollando su capacidad muscular y siga así trabajando en la prevención de lesiones. Porque si le hacemos lo mismo sin aumentar la dificultad, el jugador o el músculo del jugador, el cuerpo del jugador no va a seguir desarrollándose. Como ven, es apoyo estático lateral, isquiotibiales, equilibrio, genuflexiones y saltos, que se van aumentando de acuerdo a la dificultad. Y para cerrar luego de esta parte, la tercera parte, la parte final, que son ejercicios de carrera, que se realizan por 2 minutos, que es correr en todo el terreno a un 75-80%, correr en saltos altos y correr en cambios de dirección.
Y con esto se culmina el calentamiento 11 más de la FIFA, de acuerdo a lo que ellos señalan. ¿Ok? Vamos a pasarles también, como les digo, este manual para que ustedes puedan ver. Es más, vamos a abrir el manual ahorita un ratito para que puedan chequear cómo es que es este manual. Son 40 hojas donde ustedes van a tener aquí la información, los registros, cuál es la forma correcta, incorrecta de realizar las cosas. Aquí algunos ejemplos, cómo debe estar el jugador, cómo no debe estar. Todo para que ustedes puedan aplicar esta guía muy bien con sus jugadores, ¿ok? Todo esto ya saben que lo van a recibir. Ahora, siempre cuando revisemos algo, profe, cuando revisen algo, hay que ser críticos tanto para lo positivo como para lo negativo. Entonces, en base a eso es que he preparado algunas críticas para este calentamiento 11 más, luego de revisar el manual y la guía. Y son críticas tanto positivas como negativas, profe. Y no críticas en el sentido, nuevamente, de querer desprestigiar algo, simplemente de tratar de hacerlos entender cómo es que podríamos aplicarlo. Y lo primero es que normalmente cuando entrenamos, hay que ser sinceros, tenemos solo 1 hora y media de entrenamiento, por lo que entre el entrenamiento o el calentamiento 11 más y la vuelta a la calma, que son 5 o 10 minutos al final, ya tenemos 30 minutos, lo cual nos deja menos tiempo para trabajar otros aspectos. De repente, un calentamiento más rápido nos ayudaría un poco más. Pero al final, son decisiones que cada uno debe tomar. Luego, algo que también me percaté es que este calentamiento requiere de bastante espacio. Entonces, es muy importante adaptar este espacio a la realidad del equipo para así poder, digamos, trabajarlo de acuerdo a nuestro contexto. No siempre tenemos todo el campo, no siempre tenemos medio campo, a veces tenemos una porción pequeña y hay que adaptarlo, porque como vemos aquí, el calentamiento trabaja casi en campo y medio, perdón, en 3/4 de campo. Ahora, algo que también he visto es que no se incluyen ejercicios de movilidad en el tren superior, lo cual es importante también trabajar en el calentamiento y en el fortalecimiento. Pero bueno, finalmente con algunos ejercicios estáticos se trabaja, pero no hay ejercicios de movilidad del tren superior, que también son importantes. Entonces les recomendaría incluir esto cuando adapten el calentamiento 11 más con sus equipos. Y también es importante mencionar que aunque no se mencione en el manual de la FIFA, de manera indirecta se está previniendo la lumbalgia con este calentamiento, que es muy importante porque la lumbalgia puede luego derivar en una hernia en el jugador y esto le puede traer consecuencias no solo en el fútbol, sino en su vida. Por eso es muy importante entender también que esto ayuda a prevenir la lumbalgia, por eso también es muy importante. Pero otra crítica también es que los jugadores pueden empezar un poco fatigados porque son más o menos 30 metros de ida y otros 30 metros de vuelta por cada serie. Y si realizas 2 series de cada ejercicio, son más o menos 1080 metros recorridos antes de empezar a entrenar o a jugar, lo cual definitivamente es bastante. Entonces también hay que conocer si nuestro jugador tiene la capacidad aeróbica para hacerlo o si debemos reducir el espacio o la distancia recorrida durante este calentamiento. Ahora, ya vimos la prevención de manera general en el fútbol base, profes. Lo que debemos conocer en este momento es qué se debe realizar conforme nuestros chicos, nuestros jugadores van aumentando de edad y empiezan a pasar del fútbol base al fútbol competitivo, que es importante conocer, porque finalmente hay algunos acá que no trabajan con tan niños y es importante conocer cómo ir adaptando cuando van creciendo. Así que veamos del fútbol base al fútbol competitivo. Al acercarse a etapas competitivas, la prevención de lesiones en un futbolista no solo implica lo que hemos visto hace rato, profes, sino también estos 4 puntos que vamos a ver acá, que de hecho ya hemos profundizado en el curso, pero los estamos tocando nuevamente, más orientados a cómo ayudan en la prevención de lesiones. La propiocepción. La propiocepción es el sentido que va a informar a la cabeza el lugar donde están las partes del cuerpo. Es la capacidad de sentir la posición relativa de las partes corporales. Es la capacidad del jugador de saber cuál es su lado derecho, cuál es su lado izquierdo, cuál es su pierna, cuál es su brazo. Esa propiocepción es muy importante porque va a ayudar al jugador a tener una mejor coordinación y por lo tanto una mejor ejecución de movimientos en el fútbol.
Esta propiocepción va a ayudar en la prevención de lesiones articulares y en el equilibrio y en el control muscular. Por eso es importante irla incluyendo conforme nuestros jugadores, nuestros chicos van creciendo, van aumentando de edad. Ahora, ¿cómo vamos a realizar esta propiocepción? ¿Cuál es la recomendación? Es que se realice en el calentamiento y los días de baja carga, para así evitar sobrecargar al jugador. Y los consejos en cuanto a los ejercicios de propiocepción son aumentar la dificultad progresivamente conforme se van realizando los ejercicios, y también mantener las rodillas, tobillos y caderas alineadas para así realizar correctamente estos ejercicios de propiocepción. Aquí tenemos algunos ejercicios de propiocepción para el fútbol. Ustedes tienen algunos otros en las diapositivas que les pasamos en la clase de cualidades físicas y motrices. Y aquí ven cómo hacer con el suelo, con el mini tram, con un iglú, con un togu, con un bosú. Cómo trabajar la propiocepción en apoyo unipodal, en desequilibrios, con el balón, aquí con un circuito para que el jugador pueda ir trabajando. Entonces aquí tienen algunos ejemplos, en internet hay muchos otros más. Lo importante es entender que la propiocepción es importante en la prevención de lesiones a nivel fútbol base y sobre todo cuando estamos ya pasando etapas más competitivas. Otro aspecto que les mencionaba es el de la fuerza excéntrica, que también es muy, muy importante. Este aspecto de la fuerza excéntrica, como ya ustedes lo saben, ya lo hemos visto, es la capacidad de los músculos para alejarse mientras la fuerza externa va venciendo a la fuerza concéntrica. Suena raro, suena confuso, lo sé, pero en otras palabras es la capacidad que tiene el músculo para alejarse. Por ejemplo, es la capacidad que tiene el músculo, el cuádriceps, para realizar un disparo. Entonces, esta capacidad de los músculos, ¿cómo se va a trabajar? Esta fuerza excéntrica, ¿cómo se va a trabajar? Se va a trabajar al menos una vez por semana, aumentando la dificultad progresivamente y realizando una fase excéntrica lenta y controlada. Fase excéntrica, como ya vimos acá atrás, es la fase de estiramiento. Entonces, esta fase debe ser lenta y controlada. Aquí tenemos algunos ejercicios de fuerza excéntrica. Estos ejercicios ya los han visto cuando hemos revisado la clase de cualidades motrices y físicas, pero aquí se los pongo de nuevo para que vean cómo es importante trabajar esta fuerza excéntrica de diversas formas para así prevenir las lesiones en nuestros jugadores de fútbol. Es muy importante. Otro aspecto que también ustedes ya deberían dominar, pero que es muy importante, es el de la fuerza compensatoria. La fuerza compensatoria es la capacidad de los músculos para contraerse el mayor tiempo posible, superando una resistencia. Y esto va a ayudar en la estabilización lumbopélvica, que es la estabilidad del tronco, la cual es fundamental para un correcto funcionamiento de las extremidades. Entonces, si mejoramos esta fuerza compensatoria, vamos a ayudar a nuestros jugadores a que se lesionen menos. ¿Y cómo vamos a trabajar esta fuerza compensatoria de los músculos? Los vamos a trabajar en ejercicios estáticos de por lo menos entre 30 segundos y un minuto, que se van a realizar 1 a 2 veces por semana en el entrenamiento y que igual deben ir aumentando progresivamente su dificultad para así evitar que el jugador se siga lesionando o que se lesione en esos músculos que estamos trabajando. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, estos ejercicios? Son los que tienen aquí. Ejercicios donde el jugador va a estar estático o realizando movimientos muy leves que van a ayudar a fortalecer músculos en específico, lo cual le dará mayor fuerza a ese músculo y a mayor fuerza, menor probabilidad de lesión. Por eso es muy importante. Luego tenemos, ya para terminar en cuanto a este tema de prevención de lesiones, a la elasticidad. Esta elasticidad, profes, como ya hemos visto, es la capacidad de los músculos para estirarse. Y esto es diferente a la flexibilidad, porque la flexibilidad es la capacidad para realizar movimientos con la máxima amplitud. La elasticidad es la capacidad de estirarse. No importa si el músculo puede realizar un movimiento o no durante ese momento. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta elasticidad para mejorar la prevención de lesiones? La vamos a trabajar de manera dinámica en el calentamiento y de manera estática al finalizar la sesión. Ya hemos visto en la clase de cualidades motrices y físicas
cuál es una estabilidad estática, cómo se trabaja de manera dinámica. Así que lo ideal es la estática al finalizar la sesión y la dinámica en el calentamiento. Y un consejo es que al realizar esta elasticidad estática tratemos de mejorar la estructura sociocognitiva de nuestro equipo, es decir, este aspecto grupal, este aspecto mental del jugador, cómo se relacionan entre ellos. Porque al momento de hacer la elasticidad, del estiramiento, podemos ir conversando, compartiendo y es muy importante. Y también es muy importante que al finalizar el entrenamiento, mientras estemos realizando la elasticidad estática, hagamos ejercicios de entre 20 a 30 segundos, que no sean esos clásicos de 8 o 10 segundos, sino que le demos ahí al músculo un poquito más de trabajo y de estiramiento. Aquí podemos ver algunos ejemplos de elasticidad, profes, muy importantes, muy buenos para trabajar y que les recomendamos ir incluyendo en sus equipos de fútbol base. ¿Recuerden? Nuevamente ha sido un gusto tenerlos a ustedes. Gracias por estar aquí. No se olviden de seguirnos en las redes sociales,